Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta jornada de la inteligencia artificial y las profesiones jurídicas y en particular las posibilidades con los registros de la propiedad mercantil y bienes muebles. Hoy para esta jornada contamos además con los compañeros Silvino Navarro, que se encuentra conectado y no ha podido estar presencialmente por otras circunstancias. Está también con nosotros Charo Jiménez Rubio, la decana de Andalucía Oriental, y ambos miembros de la Comisión de Innovación. Y se encuentra también con nosotros Alfonso Peralta Gutiérrez, que está aquí a mi derecha. Alfonso es juez titular de Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Guadix. Ha sido antes juez en Roquetas de Mar, número 1, Vera 4 y Guadix 1. Doctorando en Derecho en la Universidad de Granada sobre la tecnocensura de los algoritmos a la libertad de expresión. Juez español, interesado en derecho digital y distintas ramas del derecho tecnológico, como proceso judicial tecnológico, justicia predictiva, ciberseguridad, cibercrimen, inteligencia artificial, redes sociales o TICs. Es codirector del curso de Derecho e Inteligencia Artificial del Plan de Formación Continua del Consejo General del Poder Judicial y además consultor UNESCO para el Comité Global Toolkit de Inteligencia Artificial and Rule of Law. Ha sido ponente en numerosos foros y numerosas publicaciones y además es profesor en el máster en Legal Tech y Regulación Energética de la Universidad CEU San Pablo y recientemente nombrado para el Comité Asesor de Inteligencia Artificial de la Comisión Europea de Eficiencia de Justicia del Consejo de Europa. Antes de cederles la palabra, quería señalar la importancia que para el Colegio de Registradores y los registradores tiene todas las tecnologías, la importancia actual en la que nos encontramos de que nos acercamos ya al 9 de mayo, fecha de entrada en vigor de la Ley de Digitalización, con todo lo que eso implica, y el estudio constante no solo de la inteligencia artificial, sino cualquier otra tecnología, como puede ser también el blockchain, en cualquier de los procesos de los registradores o en cualquier proyecto que llevamos a cabo desde el Colegio de Registradores. Por otra parte, hay que tener muy en cuenta las normas europeas en toda esta materia y hay dos reglamentos de vital importancia. Uno es el reglamento EIDAS 2 de identidad digital, que ya abordaremos en otra jornada y por otro lado se encuentra el reglamento de inteligencia artificial, que ya está pendiente de publicarse en un breve espacio de tiempo. Es una norma armonizadora que se lleva trabajando en ella desde el 2018, con lo cual es una norma, una tramitación muy compleja y muy completa, pues lo que se trata de recoger muchas sensibilidades. Además, es aplicable tanto para el sector público como para el sector privado, es decir, las administraciones públicas y entes de derecho público deberán estar sujetos también en cuanto a inteligencia artificial a esta norma. Es una norma que se basa en el respeto de los derechos fundamentales y en el riesgo. Por eso clasifica la inteligencia artificial o los sistemas de inteligencia artificial como prohibidos cuando sean inaceptables para los derechos fundamentales, de alto riesgo, de riesgo medio cuando existen riesgos de confusión y por lo tanto están sujetos a unos requisitos específicos de información y transparencia, y luego los de riesgo mínimo. Y luego hay una serie de requisitos especiales para aquellos proveedores de modelos generativos de inteligencia artificial como ChatGPT, tan de moda últimamente. En todo caso, los sistemas de inteligencia artificial pueden tener ventajas, pero también pueden provocar daños, y precisamente la regulación lo que tiene que tratar de establecer es mitigar esos daños y prevenir los riesgos. Sin más dilación, voy a hacer la palabra a Charo, a Rosario Jiménez, por favor. Gracias. Muchas gracias, Nacho. Bueno, pues muchas gracias por contar conmigo y muchas gracias a Alfonso Peralta, a quien conocí precisamente en una jornada que se celebró en el año 2018 cuando comenzaba la tramitación de este reglamento del que estamos hablando ahora y que pronto será objeto de publicación. Entonces, estamos tratando un tema muy novedoso del que él sabe muchísimo y yo, por tanto, voy a ser muy breve para que él tenga más espacio y para que tengamos la oportunidad de hablar con él. Los procesos que nosotros estamos desarrollando en el CORME
Y los ámbitos en los que nosotros estamos viendo la utilidad y el empleo de herramientas de inteligencia artificial, aparte del empleo de chatbots o herramientas de reconocimiento de lenguaje natural para la utilización o la simplificación de algunos de los procesos de nuestro trabajo, pues son fundamentalmente tres. Uno de ellos es mediante la firma de un acuerdo que se ha celebrado de colaboración entre la Fundación Empresa, Seguridad y Sociedad y el Colegio de Registradores de la Propiedad Mercantil y Bienes Muebles, también con la Federación de Asociaciones para la Calidad de los Medios, el Consejo General de la Abogacía Española y la Asociación para el Fomento de la Seguridad de la Información y la Asociación ENATIC de Expertos Nacionales de la Abogacía, y con la colaboración también del Instituto de Ingeniería del Conocimiento, es un convenio para desarrollar una plataforma de gestión de credenciales verificables en el marco de una invitación general para participar en el impulso a la implementación de la Carta de Derechos Digitales, de la cual hemos hablado algunas veces, que mantiene un elenco de derechos muy fundamentales en el ámbito de las TIC, de las tecnologías, y la creación del espacio de observación de derechos digitales que se emitió por parte del director general de la entidad pública empresarial Redes, que es una entidad pública adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, que tiene encomendado un papel esencial en la ejecución y despliegue de las medidas contempladas en la Agencia España Digital 2026 y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España. ¿El proyecto en qué consiste? En introducir un complemento de la verificación de edad con acceso a los contenidos multimedia. Esto es muy interesante y muy importante porque mediante la intervención de un tercero de confianza, que podría ser el CORME, que es por su ejercicio de potestades públicas, puede garantizar la inexistencia de un interés y el ánimo de lucro en el tratamiento de los datos personales facilitados y mediante pruebas de conocimiento cero, verificar la identidad y la edad exacta con carácter abierto, interoperable y respetuoso con los requisitos y los derechos fundamentales y la protección de datos, que también es interesante. La participación entonces del CORME sería la del tercero de confianza con absoluta neutralidad en el tratamiento de datos y el efectivo anonimato de los usuarios. Entonces, bueno, pues en este contexto surgiría la necesidad de proveer a los usuarios de una serie de herramientas que permitieran ayudar a identificar los contenidos digitales. Un símil válido sería el otorgar una etiqueta a este tipo de contenidos multimedia y desarrollar una herramienta que permita identificar y filtrar automáticamente contenidos digitales. La herramienta etiquetaría automáticamente dos tipos de información: los descriptores de contenido. Los descriptores, que son etiquetas que identifican la temática del contenido multimedia, y que hay de dos tipos: las etiquetas cerradas, seleccionadas dentro de una taxonomía, por ejemplo, violencia, sexo, lenguaje inapropiado, y etiquetas abiertas que se deducen de la identificación automatizada de escenas y de contenidos audiovisuales. Y un segundo elemento, que serían los prescriptores de contenido, que es el resultado del etiquetado, que atribuiría una única etiqueta para cada contenido, como por ejemplo especialmente recomendado para la infancia, o no recomendado, apto para todo público, no recomendado para menores de X años, o contenido X. Esto se haría con una tecnología la que se propone emplear, tecnologías de inteligencia artificial, para implementar una plataforma software suficientemente apta para soportar el proceso de subir todos estos contenidos audiovisuales, que gestionaría esta base de datos y que permitiría etiquetarlo automáticamente, los nuevos contenidos audiovisuales, buscar el contenido audiovisual y consultar su etiqueta, buscar y filtrar por etiqueta, editar y corregir de manera manual estas etiquetas según la política de permiso y compartirla en redes sociales o por otras aplicaciones. Un segundo ámbito de actuación del CORME, actuando también como tercero de confianza acreditado, podría aportar mucho también mediante el depósito en el registro de condiciones generales de la contratación de los datasets, o sea, los conjuntos de datos con los que se entrenan a los modelos de inteligencia artificial generativos. ¿Por qué? Pues porque el registro de condiciones generales de la contratación, como sabemos, es un registro de trascendencia jurídica especialmente apto, porque recoge condiciones generales de la contratación, y porque desde el año 1998, que fue creado, posibilita al ciudadano el acceso online a toda esta información, sobre todo de las cláusulas contractuales que tienen la consideración de condiciones generales de la contratación, pero que puede seguir desarrollándose y admitiendo este tipo de modelos
y de dataset, es decir, de estos conjuntos de datos que se utilizan para alimentar y para entrenar los modelos de inteligencia artificial. Sí, en ese, en Sí. ese, en ese sentido, Charo, pues yo creo que el CORME podría actuar como tercero de confianza para elevar el nivel de calidad y de confiabilidad que tendrían esos grandes modelos de lenguaje al estar entrenados con pleno respeto del derecho de propiedad intelectual y de los derechos de los creadores y de los editores. De esta manera podrían vender, digamos, sus productos, Gemini, OpenAI y el resto podrían vender sus productos con ese sello de calidad superior, de que han sido entrenados no solo con contenido abierto que hayan podido recolectar del Internet, digamos, del Open Internet, de las páginas que están libremente accesibles, sino que además tendrían la posibilidad de haber sido entrenados con esos datos o esos documentos de superior calidad para los que hayan tenido que pagar cierta cantidad de dinero, y eso les aportaría a efectos de reconocimiento, un reconocimiento mayor. Eso sin perjuicio de que, además, la Unión Europea tiene previsto crear un registro de algoritmos, pero este sí que tendría un carácter más administrativo y centrado en lo que es el propio algoritmo y no los datasets. Efectivamente. Entonces, bueno, pues el registro de condiciones generales de la contratación trae una potencialidad que permitiría que nosotros pudiéramos registrar todos estos datasets y que estas empresas que confiaran en esa inscripción, en esa aportación y ese plus de calidad, pudieran comercializar sus modelos de inteligencia artificial indicando pues, cómo han sido entrenados y cómo han sido alimentados y con qué tipo de datos. Si son datos públicos, datos privados, efectivamente, y esto aportaría una transparencia y una calidad que actualmente no tienen, efectivamente. Por último, y como en tercer lugar, ya se ha venido hablando desde hace tiempo de que los registros de la propiedad mercantil, sobre todo los bienes muebles, pueden prestar un papel fundamental en una materia que es objeto de preocupación desde hace tiempo, que es la personalidad jurídica de los robots y sobre todo la responsabilidad que pueden tener en caso de producir algún tipo de daño y la responsabilidad patrimonial por los mismos. Esto ya procede de algunas resoluciones del Parlamento Europeo, como la de febrero de 2017, ya antigua, que propuso a la Comisión Europea un conjunto de recomendaciones sobre normas de derecho civil en materia de robótica. ¿Por qué? Porque se hablaba de que los robots más o menos inteligentes podrían tener una personalidad jurídica específica, lo cual ha sido muy discutido. Hay robots más complejos y autónomos que pueden ser considerados personas electrónicas. Se habla de la personalidad electrónica, pero sobre todo se habla de la responsabilidad para reparar los daños que efectivamente producen, independientemente del aspecto más o menos teórico de la personalidad jurídica de los robots. ¿Por qué? Pues porque posiblemente se puede aplicar la teoría de la responsabilidad a estos robots en aquellos supuestos en los que tomen incluso decisiones autónomas e inteligentes o interactúen con terceros de una manera independiente. Entonces, el concepto de la personalidad electrónica es discutido, pero la necesidad de determinar en un marco normativo y sobre todo la necesidad de transparencia en estos aspectos hace que sea necesario, por acciones o omisiones que efectivamente van a estar produciendo, piénsese por ejemplo en los coches autónomos o en cualquier robot que ya está funcionando, gracias a estos impresionantes avances que han experimentado los robots en la última década. Ellos ya no solamente pueden realizar actividades que antes le eran típicas exclusivamente humanas, sino que han desarrollado actos cognitivos y autónomos. Entonces se asimilan cada vez más a agentes que interactúan con el entorno y pueden modificarlo de una manera significativa. Entonces, en este supuesto de que un robot pueda tomar decisiones autónomas, las normas tradicionales ya no bastan para generar una responsabilidad jurídica por daños ocasionados por el robot, porque no permitirán determinar la parte de la que ha de hacerse cargo a efectos de indemnización o exigir esa parte el que repare el daño causado. Por eso se consideró también por el Parlamento Europeo, también en esta misma línea, un documento de 31 de mayo de 2016,
que la responsabilidad civil por los daños causados y perjuicios de los robots es una cuestión fundamental que debe garantizarse y que debe estudiarse con el mismo grado de eficiencia, transparencia y coherencia en toda la Unión Europea, de alguna manera armonizando los criterios en toda la Unión Europea, pues en beneficio de la necesaria seguridad jurídica, en beneficio de los ciudadanos. Por eso se hace necesario identificar a las personas responsables de este tipo de daño, y la persona finalmente responsable de los tipos de daño pues pueda ser identificada a efectos de conocimiento por terceros. Y es en ese momento cuando el registro de la propiedad, y sobre todo el registro de bienes muebles, puede aparecer como alguna de las secciones, como objetos muebles registrables o cualquier objeto mueble registrable, ya que los robots van a tener un número de matrícula individual que se va a figurar en el registro específico de la Unión, y eso también se toma en cuenta y no pasa desapercibido por el Parlamento Europeo. Entonces es recomendable que las instituciones europeas también a efectos de trazabilidad lo tomen en consideración y en aplicación de estas recomendaciones de las que hemos estado hablando se utilice algún registro, en este caso el registro de bienes muebles, para poder tener acceso, en este caso, a la inteligencia artificial a través de los robots. Y bueno, pues uno de los proyectos en los que hemos venido analizando, estudiando y desarrollando en las ocasiones en que hemos tenido oportunidad. Pues ya sabemos que el registro de bienes muebles es especialmente apto, que se creó en Real Decreto del año 99 y que en él tiene acceso las titularidades y gravámenes sobre bienes muebles, por lo tanto tendrían también cabida los robots en este caso, y en una de sus secciones como podría ser la sección de otros bienes muebles registrables, con plena garantía jurídica, amparado por el control de legalidad independiente y responsable del registrador, con plena transparencia y con la publicidad de la titularidad y con la publicidad de los demás intervinientes o participantes en la creación, fabricación o distribución del robot. Y por nuestra parte, pues nada más. Además, está disfrutando también de una interconexión, como va a tener próximamente lugar la interconexión de todos los registros de bienes muebles y bienes mercantiles en la Unión Europea, lo cual también aumentaría esa transparencia de la cual estamos hablando. Yo, por mi parte, quedo a vuestra disposición y cedo la palabra a Alfonso. Le doy las gracias por su intervención hoy aquí. Tiene muchas cosas que contar, muy interesantes, y podremos hablar con él. Vale. Bueno, en primer lugar, buenas tardes, muchas gracias. Es un honor y un placer estar aquí, con lo cual agradecer tanto al Colegio de Registradores, con el convenio con Odisea, de la que formo parte, y además, pues, bueno, con una buena relación con los registradores que mantengo personalmente con Charo desde hace tiempo, y a través de la Asociación Profesional de la Magistratura, de la que formo parte, gracias a la organización, tanto a Silvino, a Ignacio y a Charo. Y bueno, pues como digo, espero que sea una tarde fructífera para todos, ¿no? Yo he enfocado la formación desde el punto de vista de justicia y las aplicaciones de lo que se llama Legal Tech o casos de uso para justicia, y bueno, luego en cualquier momento me pueden preguntar, me pueden interrumpir, o si no, al final, para intentar también adaptarlo de tal manera que sea una sesión lo más productiva y especializada y personalizada para todos. Dar la enhorabuena al Colegio de Registradores, porque bueno, la formación en tecnología y en inteligencia artificial ya es indispensable, ¿no? Yo cito ahí Moisés Barrios, uno de los grandes juristas de derecho digital. Un jurista exitoso del siglo XXI será un profesional que sepa aprovechar las herramientas digitales, es decir, no solo el conocimiento de la norma digital, sino también las herramientas digitales, y aplicar esas destrezas intelectuales y brindar un punto de vista distinto, ¿no? Además, los juristas, y en esto el Colegio de Registradores tiene una importancia fundamental, debemos de ser no solo usuarios de una tecnología que nos suministren, sea el Ministerio de Justicia, sean grandes empresas tecnológicas, sino que debemos participar del diseño y entrenamiento de estas aplicaciones. ¿Por qué? Porque al final de lo que se trata es de que sea lo más útil para ustedes,
para nosotros y que sea una herramienta diseñada para nosotros, no sea una herramienta diseñada por grandes multinacionales que nos vendan. Bueno, ahí menciono tanto el libro de Derecho e Inteligencia Artificial del Consejo General del Consejo General del Poder Judicial y la Universidad de Granada, que participa Charo en una de las ponencias, el kit de herramientas global en el que he participado de la UNESCO y un máster de Derecho Digital que coordino. Y al final, pues bueno, la alfabetización en materia de IA es también comprender las oportunidades y riesgos que nos supone la inteligencia artificial. Y yo suelo poner este ejemplo, que es que la inteligencia artificial y sobre todo lo que se denomina la IA generativa, habrán escuchado ChatGPT, Gemini, Copilot, es como un Lamborghini. Claro, si utilizamos un Lamborghini y vamos a ver ejemplos, además ejemplos, yo pongo malos ejemplos de mi campo de justicia por jueces que han utilizado mal estas herramientas, y es importante también que se queden con el concepto de herramientas y no sustitutos. Si utilizamos un Lamborghini sin un carné de conducir o con un carné de conducir Nobel, pues pasa que se estrella. Es decir, estas herramientas, y este es uno de los puntos importantes, nunca van a ser sustitutivos ni de un juez ni de un registrador. A mí por eso no me gusta el tema de jueces robot, por ejemplo, porque nunca una herramienta de este estilo va a hacer todo lo que hacemos un juez. Bueno, pues en el campo de ustedes, de los registradores, igual. Siempre va a haber la necesidad de una motivación, de una individualización, de una transparencia, pero sobre todo la supervisión humana, la necesidad de examen, de supervisión y al final una autoridad que examine, que verifique, que controle lo que hace la inteligencia artificial. Lo que no se puede caer es en lo que se denomina sesgo de automatización. ¿Qué es el sesgo de automatización? El sesgo de automatización es confiar demasiado en la inteligencia artificial pensando que no se equivoca y pensando que los que nos equivocamos somos nosotros. Bueno, pues debemos de no caer en el sesgo de automatización y siempre vigilar y supervisar la inteligencia artificial. Todos sabemos lo que puede suponer la inteligencia artificial. Se habla de la nueva electricidad, se habla de la cuarta revolución industrial. Yo ahí pongo pronósticos de 14 billones de euros en la economía mundial. Hay pronósticos de 1 trillón de euros, de millones de euros en la economía mundial. A nivel europeo, seguro que les suenan los fondos Next Generation, el Fondo Europeo de Transformación, Recuperación y Resiliencia. En España nos tocan 69.000 millones y mucho de ello se va a invertir en esto, en lo que se denomina la Agencia 2030, la década digital. Y esto se trata de que los profesionales tengamos unas mayores capacidades tecnológicas, una mejor formación, con lo cual estas jornadas son fundamentales, una transformación digital, tanto de las empresas como de las administraciones públicas, unas infraestructuras digitales, lo que se denomina también soberanía del dato. Si cogemos nuestros teléfonos, el 82% de nuestros datos están en manos norteamericanas, el restante 8% están en manos chinas. Lo que se busca es que exista una mayor soberanía sobre los datos y una digitalización de los servicios públicos, que es lo que tiene un papel especialmente importante la justicia y los registros. Y además de esta estrategia viene una estrategia normativa. No solo tenemos que conocer las herramientas, sino también las normas. Esto es lo que algún amigo ha denominado un tsunami normativo. Y es que si vemos, hay más de 20 normas europeas que, como ven, son reglamentos europeos, no son directivas. Hace décadas venían directivas europeas con necesidad de transposición. Ya Europa se ha cansado de los estados incumplidores como España y entonces hacen reglamentos europeos donde, como saben, tiene efecto de primacía y efecto directo. Es decir, yo como juez español soy juez español y a su vez juez europeo. El día que entre en vigor el reglamento de inteligencia artificial, desde el día siguiente yo lo tengo que aplicar, independientemente de la actividad legislativa de mi estado miembro. Data Act, es decir, reglamento de datos, reglamento de gobernanza de datos, la NIS 2 de ciberseguridad, el reglamento de servicios digitales, reglamento de mercados digitales, reglamento de inteligencia artificial, reglamento de protección de datos ya en vigor, el e-privacy, el Privacy Shield, el reglamento de la ley de chips o reglamento de chips, reglamento de ciberresiliencia, reglamento de MiCA, de criptoactivos, reglamento de libertad de medios de comunicación o el eIDAS 2,
que acaba de mencionar Ignacio. La inteligencia artificial supone un montón de ventajas y esto lo vamos a ver y por eso esas previsiones tan optimistas: menos burocracia, menos inseguridad jurídica, más agilidad, menos costes, menos trabajos mecánicos y repetitivos, pero también plantea muchos problemas y dilemas, tanto éticos, morales, esa tiranía del algoritmo, es decir, el depender del algoritmo, amenaza la independencia judicial o congelaciones jurídicas, los sesgos, vamos a ver las posibles discriminaciones, esa posibilidad de sobrevalorar el sistema de tal manera que no realicemos nuestra función de individualización y de motivación al caso, o una excesiva mecanización, el que dejemos, como decía, todo en manos de las máquinas. Al final, la inteligencia artificial pues necesita una exactitud, necesita una robustez, no debe hacer daño. Uno de los principios es el principio de beneficencia, el hacer el bien. En ocasiones no sabe identificar el contexto, esto lo veremos, o puede que ocurra la caja negra, es decir, que no sabemos por qué llega a una determinada solución, ¿no? Estos son algunos de los ejemplos de fallos de inteligencia artificial. Bueno, pues si alguien es de Sevilla, la traducción del fotograma primero era "lo siento, mi arma". Y claro, la traducción automatizada sustituye mi arma por mi pistola. O un robot policial en Los Ángeles que se cae al agua. O ¿quién apostaría cuando la inteligencia artificial de Medvedev y Rafael Nadal daba una probabilidad de éxito de un 4% a Rafael Nadal? ¿Saben quién ganó? Rafael Nadal. Google confundía en el tagging, en los etiquetados, a personas negras con gorilas, y el problema era que al ser una caja negra no se puede identificar los datos de los que viene o dónde está el fallo. No existe una trazabilidad o una transparencia. Tuvo que borrar el término gorilas para eliminar ese sesgo, esa discriminación, o por ejemplo Amazon tuvo que abandonar un proyecto por ser sexista. Claro, esa caja negra se plasma, por ejemplo, en parejas de sexagenarios que se quedan sin seguro médico, que afectan los scoring de seguros de vida, los scoring de créditos hipotecarios, es decir, las puntuaciones que realizan inteligencias artificiales, o por ejemplo Compass, el caso superior. Eso es un caso de un algoritmo de justicia en el estado de Wisconsin para determinar la reincidencia criminal, lo que se denomina la justicia predictiva o la policía predictiva. Este algoritmo estaba sesgado, además luego en una auditoría de ProPublica se vio una falta de fiabilidad y bueno, podía estar Aníbal Lecter, que le daba un 3% por ser un hombre de raza blanca de mediana edad, mientras que a lo mejor una mujer afroamericana joven, que a lo mejor simplemente había hurtado en un supermercado, le daba una puntuación demasiado alta. Con lo cual, bueno, pues, y nos vamos a enfrentar también a problemas de creación de realidad. Vamos a tener que ver si los documentos, si las fotos, si los vídeos que nos presentan son verdaderos o falsos. Y para ello, pues, se está viendo temas de etiquetado, temas de marcado, los deepfake. Lo hemos visto ya y lo estamos viendo en justicia, temas de desnudos por IA, donde además tienen una especial importancia porque a veces miramos el foco hacia los chicos, hacia los usuarios, pero tiene una especial importancia girar el foco también hacia las empresas que permiten esta serie de herramientas, ¿no? A nivel de responsabilidad, pues el tema de los vehículos autónomos que comentaba Charo, pues ya hay 736 accidentes de Tesla con el autopilot, ¿vale? 95 muertos en vehículos autónomos. Bueno, pues uno de los problemas por los cuales los vehículos autónomos no funcionan en la actualidad y no se llega al último nivel de automatización es porque no se sabe quién va a responder a día de hoy. Y alguien tiene que pagar. Lo que está claro es que cuando hay un accidente y hay unos daños y hay una responsabilidad objetiva, alguien tiene que pagar. Pero se dice que, bueno, uno de los principales problemas no es que vamos a tener robots asesinos, sino que podamos tener algoritmos sesgados. ¿Por qué se ha de regular la inteligencia artificial? Por lo que ha mencionado Ignacio, ¿no? Que es un sistema de alto riesgo. Cuando es alto riesgo, se establece una responsabilidad objetiva y la inteligencia artificial ha de tener las mismas garantías que cualquier otro producto o servicio que se pone en el mercado. Como decía, ¿va a sustituir la inteligencia artificial a los registradores de la propiedad? Pues yo he preguntado a ChatGPT y se pueden quedar con la tranquilidad
de que ChatGPT dice que no les va a sustituir. Si pregunto a los jueces, yo también me quedo tranquilo de que dice que tampoco nos va a sustituir a los jueces, con lo cual hay que separar un poco que estamos en una moda de la inteligencia artificial, hay mucho ruido, hay mucho humo, se habla demasiado que va a sustituir a personas, pero luego la realidad posiblemente sea otra distinta. Con lo cual, pues dice, la inteligencia artificial no va a sustituir a los registradores de la propiedad, pero sí puede bien cambiar la forma en la que trabajan o bien ayudar, mejorar en una eficiencia, en una precisión, y sí que dice, seguirá siendo crucial la función de los registradores de la propiedad para asegurar la seguridad jurídica. Puede la tecnología complementar la labor, pero no reemplazarla. Vamos a ver una serie de funciones, de utilidades que puede realizar la tecnología. Lo que es importante es que cuando hablamos de servicios públicos, como es los registros, y hablamos de justicia, estamos viendo la brecha digital, ¿no? Bancos que se van de pueblos, la España vaciada, que se queda sin cajeros, sin oficinas bancarias, pero dentro de lo que cabe, uno se puede cambiar de banco, si a lo mejor hay otra sucursal en ese pueblo, pero uno no se puede cambiar de registro y uno no se puede cambiar de justicia. La justicia y los registros son servicios públicos esenciales y, por lo tanto, independientemente de la digitalización y de la transformación digital, no podemos dejar a nadie atrás y no se puede hacer una brecha digital. Lo que sí es verdad, lo decía Edmund Phelps, Premio Nobel de la Economía, que el mercado laboral va hacia competencias técnicas, pero también competencias de soft skills. Cuando las tareas repetitivas y mecánicas se van a cada vez más delegar en robots y en inteligencia artificial, bueno, se hace cada vez más necesario un pensamiento creativo, lo que se denomina el think outside the box, pensar fuera de la caja, pensamientos para desafíos complejos, imaginativos, adaptarse a las circunstancias cambiantes, nuevas relaciones o la empatía, ¿no? Sobre todo, tanto ustedes como yo con el usuario, el ciudadano. Al final, pues bueno, va a haber actividades que puedan ser desarrolladas únicamente por inteligencia artificial, otras que puedan ser desarrolladas únicamente por el ser humano, pero la mayoría, lo cierto es que la mayoría será un mix entre inteligencia artificial, herramientas tecnológicas y el ser humano. Alguna de las utilidades, esto es más legal tech, esto porque yo no soy técnico, por supuesto, pero un técnico, un informático diría, bueno, es que la inteligencia artificial son redes neuronales, machine learning, deep learning, esto muchas veces son robotizaciones de procesos sencillas. En justicia o en registros no vamos a crear ni a hacer una estación espacial. Pues muchas veces de lo que se trata es de automatizar procesos, lo que se denomina RPAs, ¿no? Bueno, os dejo ahí pues las guías Legal Tech que se están utilizando a nivel de abogacía y la guía de justicia digital que, por ejemplo, participé con la Fundación Cotec de herramientas en justicia. Bueno, de lo que se trata es, por ejemplo, de automatizar la práctica administrativa, aquello más rutinario. Esto los despachos de abogados lo tienen muy desarrollado, tanto agenda, organización, facturación, gestión, traspaso de datos. Hay distintas empresas que lo hacen, gestión de expedientes, control del tiempo. La segunda función sería, por ejemplo, la codificación predictiva, la revisión documental, es decir, que de los documentos las herramientas puedan extractar palabras claves, puedan extractar cláusulas, por ejemplo, cláusulas abusivas, puedan identificar aquellos aspectos más importantes o pueda, por ejemplo, reducir, resumir el contenido de todo ese documento. Si ustedes, por ejemplo, suben a ChatPDF un documento, pues pueden luego hacer un resumen, pedir un resumen o hacer preguntas a ChatPDF respecto a ese documento o ChatGPT o Copilot. Es decir, con una información desestructurada, se estructura de tal manera que se pueda extraer, clasificar, buscar y relacionar para hacer informes, alertas o predicciones. A partir de ahí, pues bueno, distintas posibilidades. Si se puede extraer y se puede de algo desestructurado estructurar, también se puede volver a estructurar. Es decir, si se pueden sacar cláusulas y partes de documentos o resúmenes, también se puede hacer contratos, ensamblar documentos, ensamblar párrafos,
de tal manera que todo sea mucho más sencillo o por ejemplo a través de chatbots o a través de formularios automatizados. Ya hay distintas herramientas en el mercado de contratos, de divorcios, documentos legales de manera automatizada o, por ejemplo, a través de lo que se denomina asistentes conversacionales, chatbot. Bueno, pues es un bot, es una herramienta de inteligencia artificial que se puede utilizar ahora mismo bien con ChatGPT, bien entrenado con los propios datos, de tal manera que, bueno, responda a las preguntas que se le dan las respuestas, ¿no? Un FAQ, Frequently Asked Questions, y por ejemplo, pues vemos que la Mutualidad de la Abogacía, pues puso un chatbot que se llama Alma, o que hay distintos chatbots en distintas empresas, incluso en administraciones públicas, por ejemplo, la agencia tributaria tiene su propio chatbot. Debemos, y lo anticipaba antes, debemos olvidarnos del tema de nos va a sustituir la IA, ofrecen $1 millón al primer abogado que se deje sustituir, o este ingeniero de Stanford va a llevar al paro a miles de abogados. Si vemos la realidad, ese abogado robot fue un fracaso, porque, por ejemplo, no se puede grabar de manera paralela a los juicios, para actuar ante un tribunal hay que estar colegiado, la edición era mala, estaba editado por personas, no era verdaderamente algo automático y robotizado, con lo cual, pues bueno, no tenía una buena calidad. Debemos de diferenciar, como decía, esas partes, ¿no? Y ese humo, retirar un poco ese humo. Y por último, pues por ejemplo, la justicia predictiva, ¿no? Que en su caso sería respecto a las resoluciones, por ejemplo, de la Dirección General de Registros y el Notariado. ¿Qué hace la justicia predictiva? Bueno, pues es capaz de realizar predicciones del resultado. Es decir, mediante el análisis de resoluciones, por ejemplo, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es capaz de sacar una predicción con un porcentaje de acierto de un 80%. O, por ejemplo, te dice, esta herramienta comprende la oposición, comprende al abogado opositor, saber qué tasa de éxito tiene en una determinada materia un despacho de abogados, o si ustedes se meten en herramientas comerciales de este tipo, pues pueden saber si mi tasa de revocaciones es superior, si mi tasa de indemnización en accidentes de tráfico es superior. Pero lo que es importante, y esto lo resalto, es que una cosa es la predicción sobre nuestro trabajo, sobre, por ejemplo, sus calificaciones registrales o sobre las resoluciones de la Dirección General de los Registros y el Notariado, y otra cosa es los perfilados personales. Y esto es muy importante. Por ejemplo, en Estados Unidos se mezclan datos personales de los jueces con las resoluciones judiciales, como vemos con noticia en medios de comunicación o con noticia en medios de comunicación, con sus estudios, o se podría cruzar con redes sociales. Esto en Francia dio lugar a una prohibición, a una ley que en el año 2009 se prohibió los perfilados de jueces. Porque, claro, esto afecta a la privacidad, con lo cual lo que no se puede es perfilar a jueces, a registradores, a funcionarios públicos, justificándolo en un ánimo de transparencia. El ánimo de transparencia será siempre sobre los documentos, sobre las resoluciones, pero no sobre la vida personal e íntima de los funcionarios públicos. ¿Por qué? Porque cuando se categoriza a una persona en un perfilado, en una categoría, en un cajón, bueno, cuando se encasilla, eso limita, eso socava, eso puede llevar a predicciones inexactas. Este es tal, este es, y a lo mejor eso no es cierto, incluso a una discriminación o a un encaje de manera injustificada. El tema de las resoluciones por jueces robots, resoluciones automatizadas. Bueno, al final son robotizaciones simples, robotizaciones sencillas, temas repetitivos, temas de poco valor añadido, temas, con lo cual, como les decía, existen muchos sistemas, pero lo cierto es que a mí no me gusta hablar de jueces robot, porque igual que no se debe consentir hablar de registradores robot o de un sistema de registrador robot. ¿Por qué? Porque un registrador hace más que el documento de calificación o de inscripción. Un registrador realiza esa función de supervisión, esa función de garantía, esa función de escucha, de empatía,
de dirección de su oficina, con lo cual todo eso no lo va a hacer una máquina. A día de hoy la inteligencia artificial suele ser sobre materias muy específicas, muy repetitivas, muy concretas. Una IA general, una IA que haga todo eso, a día de hoy no existe y parece que no va a existir en mucho tiempo. Tengo que mencionar el uso de ChatGPT. No sé si se le ha ocurrido a alguien pues meter documentos en ChatGPT para ver qué resultado le daba, ¿no? Bueno, pues cada vez más empresas están prohibiendo a sus empleados utilizar ChatGPT porque se ha de saber, y sobre todo los que trabajamos con datos confidenciales, con datos personales, que lo que se sube a ChatGPT, lo que se escribe en ChatGPT, en sistemas de IA generativa, se utiliza para entrenamiento. Y así lo dicen sus políticas de privacidad. Y lo conservan. ¿Durante cuánto tiempo? Es que ni siquiera dicen cuánto tiempo lo conservan. Con lo cual, incluso ellos pueden facilitar a terceros esos datos. Pero es más, haciéndolo, haríamos una transferencia internacional de datos personales a un tercero. Porque tenemos que tener en cuenta que ChatGPT, por ejemplo, OpenAI, tiene sede en California. Con lo cual, si nosotros pasamos datos personales a California, estamos haciendo una transferencia internacional de datos, por supuesto, sin conocimiento y sin consentimiento de las personas que nos lo han facilitado. Bueno, yo decía que ejemplos malos, ¿no? De mala praxis. Bueno, pues en Cartagena un circuito laboral que, claro, utilizó ChatGPT y había jurisprudencia inexistente, fallos legales. El propio sistema te dice que puede ocasionar incorrecta información de manera ocasional, que puede producir daño. Abogados que han utilizado ChatGPT, jueces que ya hacen firmar un juramento de, oiga, ¿usted ha utilizado ChatGPT o por lo menos lo ha supervisado? Bueno, tenemos que, al final es tema deontológico y profesional, ejercer nuestras funciones. David Hurtado, ¿no?, tiene esta frase que es: ChatGPT es una herramienta de lenguaje, no de conocimiento, sabe hablar, no sabe cosas. Y debemos de preguntar a la IA generativa aquello que sabemos la respuesta. Cuando sometamos a ciudadanos a decisiones automatizadas, existe una Carta de Derechos Digitales, existe un artículo 22 del RGPD, por los cuales en las decisiones automatizadas, que sería, por ejemplo, ChatGPT, deben de ser conscientes, y esto lo establece también el Reglamento Europeo de Protección de Datos, deben de ser conscientes que están ante una decisión automatizada. Y además deben ser conscientes de la posibilidad de impugnación y de revisión y que exista esa supervisión humana, porque si nosotros metemos los datos de ciudadanos en estos sistemas, han dado su consentimiento, es libre. Imagínese que yo, juez, o usted, registradores, mire, ¿le importa que meto sus datos en ChatGPT? Bueno, pues ¿qué consentimiento van a decir? Bueno, ¿y eso es bueno o es malo para mí? ¿No? Te van a decir lo primero, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que ser especialmente cuidadosos. Además, lo que ha mencionado Charo, la calidad de los datos. Estos sistemas han hecho web scraping, que es como si fuera una pesca de arrastre. Han cogido todos los datos casi que han podido de Internet. No sabemos qué calidad de datos, no sabemos qué datos. Y no existe un principio de minimización de datos, con lo cual no cumplen el principio de transparencia. No es una IA segura, no es rastreable, no es fiable, no es ética, no es trazable. No sabemos esa seguridad, esa transparencia, esa calidad de los datos. Están saliendo, me parece una buena práctica, guías de directrices para el uso de ChatGPT e IA generativa en, por ejemplo, justicia, en colegios de abogados, en el TJUE. Bueno, pues con todas estas precauciones que yo les he hecho ver. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, pues vamos hacia esto, hacia los RAG, hacia los denominados pequeños modelos de lenguaje natural. Frente a los grandes modelos de lenguaje natural, Large Language Models, los pequeños modelos de lenguaje natural, Small Language Models, o incluso se puede hacer modelos de aprendizaje federado, porque a nosotros no nos interesa modelos que tengan datos generales. Lo que nos interesa es modelos que tengan sus bases de datos, las bases de los registros, las resoluciones de la Dirección General de Registros y el Notariado, de tal manera que nos dé un conocimiento específico, un conocimiento exacto y con unos datos de calidad. Eso es hacia lo que vamos, ¿no? Y además, si esto puede respetar la seguridad, la confidencialidad y también la soberanía del dato. Es decir, también para la administración pública es importante que los datos no estén alojados en California y haya que hacer una transferencia internacional de datos,
sino que se hace especialmente importante, y eso también está la Unión Europea incidiendo, en que haya data centers, haya centros de datos en los países, para que, por ejemplo, datos de justicia, datos de los registros, se encuentren alojados en nuestros centros de datos en nuestro país, aunque esos centros de datos dependan de grandes multinacionales. Estos son distintas herramientas que están en el mercado a nivel legal, que tienen esos conocimientos específicos y entrenados con leyes y con nuestro sistema legal y ordenamiento jurídico. Bueno, se están dando distintas demandas por vulneración de la propiedad intelectual, por todo esto que comentaba de que se ha hecho un arrastre de datos sin saber lo que hay. Y estos son los proyectos, por ejemplo, que está realizando Justicia con tecnología, con robotización e inteligencia artificial, ¿no? Obtención y aislamiento de información de los documentos, clasificación de documentos, relación de información entre sí, similaridad entre entidades, líneas temporales de sucesos, síntesis o resúmenes de los documentos, o, por ejemplo, facilitar el acceso a legislación. Lo que les decía, debemos participar en el diseño de estas herramientas, porque lo primero para digitalizar y transformar digitalmente los registros es saber la organización, saber pues sus necesidades, sus oportunidades, en qué tareas ustedes pierden más tiempo sin un valor añadido, son más repetitivas o, bueno, pues son de menos trabajo creativo. Y a partir de ahí, comprendiendo la organización y esas necesidades, bueno, pues proponer esas posibles soluciones, esos diseños y en último idearlos, testarlos, desarrollarlos y al final medirlos. Ese cumplimiento normativo. ¿Por qué? Porque de lo contrario las empresas ofrecen soluciones tecnológicas que, bueno, en un primer momento te pueden venir bien o sobre todo a nivel político se suelen comprar para dar unos titulares de digitalización o de transformación digital, pero que, por ejemplo, en el día a día de los juzgados a veces o no son necesarias o no nos solucionan la vida. Yo creo que es buena noticia el que se va a participar por los actores del sector justicia a través del Consejo Consultivo de Transformación Digital de la Administración de la Justicia, donde va a estar el Colegio Oficial de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, y se establece en el Real Decreto Ley 623 la diferencia entre actuaciones automatizadas, actuaciones proactivas y actuaciones asistidas. Bueno, yo un poco como propuestas, pero sin conocer a fondo, la verdad, su día a día, porque eso solo lo conocen ustedes. Pues bueno, el tema de alertas, ¿no? Alertas, pues no sé, cláusulas abusivas o no sé si a lo mejor una alerta de que alguna de las partes esté discapacitada o la posibilidad de extracción automatizada de hechos para datos registrales o una extracción automatizada para un buen lago de datos o quizás una línea temporal de asientos registrales, pues les puede resultar útil o un resumen de los documentos que se presentan al registro. Lo que sí es verdad es que deben pensar muy bien y decidir lo que se automatiza, porque no todo lo automatizado es mejor. Si se automatiza mal, el resultado será malo por muy digital que sea. Con lo cual hay que comenzar primero por tareas sencillas, segunda generación, integrar esa supervisión y su mano en lo digital. Ya voy a ir acabando. A nivel de datos, bueno, pues yo creo que tanto ustedes como nosotros en Justicia, en Justicia ha salido el manifiesto por un espacio público de datos en el ámbito de justicia. Se puede saber mucho de los datos de los registros, igual que de los datos de justicia, tanto a nivel de criminalidad, a nivel de ejecuciones hipotecarias, a nivel de compraventas, a nivel de adquisición de vehículos, a nivel de tanto para nosotros y uso interno como para uso propio, ¿no? Ahora quizás lo que está muy en boga, ¿no? Los lagos de datos, la importancia de los lagos de datos, porque también supone un control sobre esos datos, supone una reutilización de esos datos, bueno, pues quizás el cruce de los datos, cruce de datos registrales con el registro del civil, es decir, cuántas personas de menos de 35 años tienen una vivienda o han adquirido una hipoteca, o, bueno, pues cuántos inmuebles tiene la Iglesia en España, o, bueno, pues alertas respecto a discordancias, respecto a
a fallos, ¿no? Y acabo con el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, un poco sobre sector de alto riesgo y lo que se establece a nivel de base de datos, de registro. Lo ha mencionado Ignacio, sectores de alto riesgo. El registro de la propiedad, bueno, la definición de inteligencia artificial es muy amplia, cabe un poco todo, ¿vale? Pero el registro de la propiedad, el registro de mercantil, el registro de bienes muebles es de alto riesgo. Bueno, lo cierto es que el anexo tercero establece que serán de alto riesgo aquellos de acceso y disfrute de servicios esenciales y servicios y prestaciones públicas esenciales. Y, por ejemplo, aquellos destinados a evaluar el derecho de las personas a recibir prestaciones y servicios esenciales, incluidos, por ejemplo, los sanitarios. Claro, no te dice que es un servicio privado, perdón, un servicio público esencial, el reglamento europeo. Los registros fueron declarados en pandemia servicio público esencial, pero esto dependerá de las directrices que va a ir haciendo durante los próximos meses la Comisión Europea sobre los casos de uso de alto riesgo. He mencionado lo del derecho a las decisiones automatizadas, su explicabilidad. Hay que cumplir un compliance, una transparencia, todo eso es el sistema de cumplimiento normativo que es enorme para, sobre todo, casos de alto riesgo. Y hay que cumplir un registro de sistemas de alto riesgo en el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial. Este sistema de registro de alto riesgo depende de una base de datos de la Comisión Europea, salvo en el caso de aquellos que sean el anexo tercero al punto segundo, que son infraestructuras críticas, de tal manera que se registrarán a nivel nacional, es decir, deberá haber un registro que entiendo que deberán tener ustedes en alguna de las secciones. Deberá haber un registro a nivel nacional de las infraestructuras críticas con sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo. Esta es la información para la inscripción en esa base de datos que debe presentarse y ya se está creando, por ejemplo, a nivel de administraciones públicas, registros de algoritmos. ¿Por qué? Porque no todo tiene por qué ser de alto riesgo. Va a haber riesgo medio, pero a esos riesgos medios se les exige transparencia y publicidad. Con lo cual, una de las cuestiones, que es lo que he mencionado, que es la conciencia sobre las decisiones automatizadas, bueno, pues los ciudadanos deben ser conscientes qué algoritmos existen, es decir, a día de hoy tenemos algoritmos en Hacienda, algoritmos en Seguridad Social, algoritmos en Interior, algoritmos en ayudas sociales, el algoritmo Bosco, algoritmo en Biogen, en violencia de género, algoritmo en reincidencia de criminales, Riscambi en Cataluña, algoritmo en denuncias falsas, Peripol, algoritmo de monitorización de redes sociales. Existen múltiples algoritmos públicos, pero no sabemos todos los que hay, ni sabemos sus requisitos, ni sus características, ¿no? Y estos son la base de datos de la Unión Europea para esos sistemas de alto riesgo, donde sí que se establecen esos requisitos, esa información clara, legible, los responsables, sus funciones, su acceso. Con lo cual, pues bueno, acabo ya y simplemente resaltar la necesidad de esa formación de alfabetización, el que no viene a sustituirnos, no son registradores robots, tienen que ser herramientas que estén siempre supervisadas y controladas por el ser humano. La inteligencia artificial va a tener ventajas, pero también tiene riesgos, con lo cual hay que estar pendiente de ello. Por supuesto, en funcionarios públicos, la elaboración de perfiles no es una opción justificada en la transparencia. En justicia y en servicios públicos esenciales habrá que ver qué es alto riesgo y qué no es alto riesgo. Y los diseños que ustedes implementen de transformación digital han de partir de ustedes, sabiendo sus necesidades, sus expectativas, sus tareas y su día a día, y que sean las empresas tecnológicas las que se adapten a esas necesidades y no al contrario. No todo lo automatizado es mejor, sino que se ha de integrar lo humano en lo digital y, por supuesto, intentar que sean algoritmos transparentes, explicables, sólidos, robustos. Y nada más. Muchas gracias.
Muchas gracias, Alfonso, por esta visión tan amplia, tan global, pero a la vez tan acotada al ámbito de justicia a los registradores. Si alguno de vosotros, aprovechando que estáis en presencial, quiere hacer alguna pregunta, o Silvino, si quieres añadir algo, Charo, podéis hacerlo. Y los que estéis conectados también a través del chat podéis intervenir y leeré la pregunta. Sí que yo creo que ahora mismo los registradores estamos inmersos en un proyecto de digitalización, pero eso no implica que evidentemente estemos también trabajando con herramientas de inteligencia artificial hechas por nosotros y para nosotros, como tú bien has dicho, que nunca puedan sustituir las funciones del registrador como tal, pero sí que nos puedan ayudar en los procesos y que se adapten expresamente a las circunstancias especiales. Remarco también una cosa que has dicho, que creo que todos tenemos que tener muy en cuenta, el cambio normativo en la Unión Europea, que ya no existen directivas, sino que son reglamentos de aplicación directa y por lo tanto toda la importancia que estas normas tienen y que le debemos dar y estar por ello tan atentos y tan preocupados por ellos. Resumo también dentro de la aplicación de las tecnologías, tanto para nuestros procesos internos como también qué podemos aportar los registradores para dar seguridad jurídica a la inteligencia artificial, que lo ha resumido fenomenal Charo y Silvino. Es decir, la posibilidad de que el registro de bienes muebles, a través bien del registro de condiciones generales de contratación, que es una sección de registro de bienes muebles, se puedan hacer constar estos algoritmos de alto riesgo o bien los datasets o el corpus de los que se nutre la inteligencia artificial, con la importancia de poder hacer calificaciones y que se hagan constar en el registro y dar publicidad de ello, de cuáles respetan los derechos de propiedad intelectual. Esto es un problema gravísimo, que todas estas inteligencias artificiales generativas se nutren de datos que pueden ser públicos, pueden ser privados, pueden tener una mayor o menor calidad, pero que muy pocas veces respetan los derechos de propiedad intelectual y se pagan los derechos de autor. Y esto es muy importante, poder hacer una clasificación. ¿Por qué? Porque tiene un valor y ese valor de todos esos datasets se puede también introducir en el crédito y obtener financiación a través de un registro jurídico, como puede ser el registro de las condiciones generales de la contratación, o bien el registro de bienes muebles, como decía Charo, de los robots. O sea, que en ese momento que se inscribe en el registro de bienes muebles tengan personalidad jurídica porque se han cumplido todos los requisitos legales y además se sepa perfectamente quién es el responsable, que a día de hoy tiene que ser una persona física o jurídica y por lo tanto determinada y proporcional al grado de instrucciones que haya recibido el robot y al grado de responsabilidad que tenga. Y luego muy interesante el proyecto en el que estamos dentro del plan de recuperación, transformación y resiliencia, con una oferta de Red.es, con la Fundación ESIS, que es ser nosotros los terceros de confianza en la verificación de la edad con un etiquetado de contenido utilizando inteligencia artificial y siendo el colegio de registradores el tercero de confianza en el tratamiento de estos datos. Esto es importantísimo porque la Ley General Audiovisual impone a todas estas plataformas la obligación de verificar que quienes acceden a contenidos, no solo el porno, que tenga que ser mayor o menor y por lo tanto dar una solución que determine quién es mayor o quién es menor para acceder al porno, que a la vez si tú pides un certificado, se supone que lo estás pidiendo para acceder al porno y no se va a quedar registrado que tú estás solicitando eso, sino a través de un tercero de confianza que nunca pueda tratar esos datos. Con la experiencia de los registradores tenemos en el tratamiento de datos personales como titulares de inmuebles y por supuesto como titulares de las sociedades mercantiles, de tal manera que garanticen el carácter neutro en el tratamiento de esos datos, que absolutamente no puedan salir de esa gestión, y que luego a través de pruebas de conocimiento cero determine mediante el etiquetado de contenido con inteligencia artificial que puede ver un determinado menor y además en base a distintos rangos de edad, es decir, si es para menores de 7 años, menores de 12, menores de 16 y menores de 18, con las correspondientes autorizaciones de sus ascendientes o quien tenga la patria potestad. Creo que es un proyecto muy interesante en el que formamos parte de un consorcio que nos lo pidieron participar precisamente adoptando esa figura para dar a esta solución un carácter muchísimo más completo y mucho más allá, y precisamente se emplea esta tecnología que es la inteligencia artificial. ¿Vale? No sé, Charo, si queréis hacer alguna pregunta a Alfonso, Silvino, alguno de vosotros, creo que... Alfonso, yo darte las gracias porque has hecho una exposición tan completa y bueno, quería conocer tu opinión. Has hablado de la dinámica normativa en la Unión Europea, la transformación que se ha experimentado en los últimos tiempos y quería remarcarlo porque en relación al reglamento de inteligencia artificial hay un montón
de tentáculos que se van a ir abriendo en los próximos meses, 9, 16, 12 meses, 24 meses, en desarrollo de ese reglamento que a su vez tiene unas 500 páginas. Es un reglamento casi inabarcable y además procede de una normativa, como tú has enumerado, que también es muy abultada. ¿Cómo calificas tú esta falta de certeza, esta inseguridad jurídica en aspectos tan importantes, estos artículos tan farragosos, tan llenos de indefiniciones, sesgo dañino, riesgo sistémico, uso indebido? ¿Cómo lo calificas desde tu punto de vista? Bueno, yo creo que para ver a veces, antes de hacer predicciones o imaginar, podemos a veces también volver al pasado, ¿no? Es decir, hace 20 años la protección de datos no se conocía, no se sabía, no había... Y poco a poco se ha ido caminando en la protección de datos, en agencias de supervisión, en resoluciones, en sanciones, y ya todo el mundo más o menos va conociendo lo que es la protección de datos y lo que se puede y no se puede hacer. Bueno, pues eso es lo que queda por recorrer en inteligencia artificial. Incógnitas hay muchísimas, desde qué sistemas van a ser de alto riesgo o no, con esas interpretaciones y casos de uso por la Comisión Europea, de esos riesgos sistémicos a nivel estructural, es decir, hay que crear una oficina europea de inteligencia artificial. La ESIA veremos a ver, porque por ejemplo sus estatutos, si comparamos los estatutos de la ESIA con los de la CNMC o la EPD, pues distan bastante y hay que ver la conformidad con el reglamento europeo. El tema del sandbox, el tema de la auditoría técnica de IA, no solo una auditoría de una evaluación de derechos fundamentales, que a día de hoy no se sabe muy bien cómo se va a hacer, o un análisis de riesgo de IA, sino una auditoría también técnica de IA, ese sello, ese mercado europeo, los organismos notificados y las autoridades notificantes. Bueno, ¿cómo se va a formar a esa gente? ¿Quién va a ser certificador del mercado europeo? Bueno, pues hay muchas incógnitas y imagino que se irán la coordinación entre entidades, la EPD con datos personales, cuando haya una IA con datos personales, ¿qué va a ser? ¿La ESIA? ¿Va a ser la EPD? Con un coordinador de servicios digitales que ha asumido la CNMC competencias al respecto. Bueno, pues hay mucho tráfico aéreo, hay mucho que desarrollar, hay mucho trabajo, mucha estructura y personal que hace falta por delante. Sí, sí. Está aquí Carlos Celestino, que quiere formular una pregunta y leo las dos en el chat para finalizar y no demorarnos más. Bueno, en primer lugar, Alfonso, pues muchísimas gracias por tu presencia aquí, porque nos abre los ojos a muchos de nosotros, supongo, ¿no? Pero yo quiero aprovechar tu presencia, veo que eres consultor de la UNESCO, pues para pedirte consejo. Yo lo veo de la siguiente manera, ¿no? Has empezado diciendo que la inteligencia artificial podría ser una buena herramienta. Creo que en un momento dado has seguido avanzando y has dicho nunca la inteligencia artificial va a sustituir en todas las funciones de un juez. Lo has dicho todas, no has dicho parte. Y a partir de ahí yo me planteo ya referidos a nosotros, ¿no? Has planteado o deducido que podría hacer parte de nuestras funciones. Tú también has acabado diciéndonos que pues, estaría bien que creáramos algún tipo de herramienta para desarrollar las mismas. Yo te puedo contar dos experiencias muy cortas en Tenerife, en la Universidad de La Laguna. Hubo un catedrático holandés y luego ya en la comida nos dijo, yo creo que las actividades vuestras un 30% aproximadamente, es cuestión de poner dinero y se pueden desarrollar en bastante poco tiempo. Y Manuel Marchena, el presidente del Tribunal Supremo, el primera, en una conferencia, él mismo reconoció que en Estonia y en Inglaterra había una serie de procedimientos que en primera instancia estaban ya siendo resueltos por parte de jueces. Se les sacó el tema del sesgo y bueno, se dudó si estoy más seguro ante un sistema de inteligencia artificial o ante un juez. Y vete a saber tú qué es lo que puedes pensar, ¿no? Entonces yo lo que te digo para decir es, vale, tú como consultor, a nosotros, ¿por dónde nos recomendarías ir ahora? Alfonso, no se te escucha. Perdón. Alfonso, no se te escucha. Bueno, está claro que creo que no va a tener sentido perder el tiempo en algo que se pueda hacer de manera automatizada y que no otorgue valor añadido, que sea repetitivo y que se pueda hacer de una manera robotizada con una supervisión siempre, un control y un sistema de calidad de datos, de fiabilidad, de transparencia, robustez, etcétera, ¿no? Entonces, lo primero hay que hacer, creo yo,
ese análisis de contexto al final en un proceso de digitalización o en un proceso de auditoría interna, creo que hay que hacer un análisis de contexto de las necesidades, un análisis DAFO, debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, y ver, bueno, cómo se puede mejorar, cómo puede mejorar y ayudar la tecnología a la función, ¿no? Y sobre todo porque, bueno, pues tienen la oportunidad de participar en eso, de desarrollarlo. Nosotros al final es verdad que tenemos un CTAG, un comité técnico de tecnología a la Administración de Justicia, pero ahí, por ejemplo, el Consejo General del Poder Judicial tiene una vocalía y el resto son consejerías de justicia autonómicas y un Ministerio de Justicia. Es decir, a nosotros casi las soluciones tecnológicas lamentablemente nos vienen impuestas. Cuando vienen impuestas por alguien que no sabe verdaderamente la función, pues claro, un ingeniero que no ha pisado un juzgado en su vida, y esto es muy, pues es que no sabe a veces cómo solucionar nuestros problemas. Entonces, lo importante es que se sepan los problemas, se sepan las tareas de valor añadido, las cosas que pueden ser repetitivas, y a partir de ahí ir trabajando en ese propio contexto y auditoría interna de autoconocimiento, creo yo. Concluyo ya con las dos últimas preguntas del chat, que nos estamos extendiendo más del tiempo previsto. Diego Hermoso. Buenas tardes, Diego. La democratización que ya existe el uso de inteligencia artificial y su aplicación por jueces y registradores. ¿Aplicamos ya GPTs de extracción de datos y aplicación de RPAs inteligentes? ¿O esperamos que se implementen por las organizaciones encargadas de los aplicativos de gestión? ¿La usamos ya en Guadix o en San Bartolomé o tenemos que esperar? Vale, Bueno. entiendo, Diego, que te refieres a como tu propio ChatGPT, que es el modelo premium de que lo entrenas con tus propios datos, ¿verdad? Vale, o Copilot, por ejemplo, que puedes utilizar el Copilot y a ver, hay que tener en cuenta que aunque ChatGPT lo puedes llevarte a la versión premium o puedes hacer una API de ChatGPT entrenándolo con tus propios datos, se supone que con esa versión premium pues no utilizan tus datos para entrenamiento, pero claro, también ellos han reconocido que vulneran la propiedad intelectual o no son transparentes en los datos, es decir, no sé, y ten en cuenta que un conflicto contractual te vas a los tribunales de California, es decir, yo tendría especial cuidado en datos personales, por ejemplo, con ChatGPT, ¿no? Otra serie de herramientas, pues claro, por ejemplo, a nivel Copilot no está a nivel business, o sea, no está a nivel personal. Tiene que ser una cuenta business. Yo recomendaría que ese tipo de soluciones se hagan a nivel organizativo. Es decir, en su caso, que sean contratos, es decir, que si se quiere hacer con ChatGPT o con Gemini o con Copilot, que sea un contrato de los registradores españoles con este tipo de organizaciones, donde se asegure por contrato, sujeto a los tribunales españoles, que no se utilicen los datos que es el input que se mete para entrenamiento. Luego, además, hombre, el data center en España está todavía en construcción, pero bueno, si se puede asegurar, por ejemplo, una soberanía del dato a nivel europeo, siempre va a ser mejor que una transferencia internacional de datos a Estados Unidos. Es decir, hay una frase que digo en justicia que es que ojo con los experimentos, o sea, que los experimentos con gaseosa y que justicia, por ejemplo, es un ámbito demasiado delicado para experimentos. Entonces, a nivel personal, podemos intentar pues todo esto, ir preparándonos, ir formándonos, ir utilizándolo pues con un correo electrónico, con nuestros documentos, con tal, pero a nivel organizativo y a nivel de datos confidenciales y personales, yo digo que mucha precaución. Gracias, Alfonso. Voy a hacer la palabra a Silvino, que tiene la mano levantada, y plantea si quieres la última pregunta y cerramos la jornada. Silvino. Estás muteado. Sí, ya está. Esto, a lo que preguntaba Diego, yo creo que en tema de extracción de datos, tanto de documentos como de historiales registrales, veo que
la inteligencia artificial es una herramienta muy útil, respetando varias cosas. Por un lado, la independencia de los compañeros para usar o no esa herramienta. Número dos, lo que estaba mencionando Alfonso, del tema de transferencia de datos. Yo en ningún caso quiero que esos datos salgan de la oficina, de mi ámbito de la oficina, ni siquiera a través de GPTs Premium ni de nada semejantes. Con lo cual, son soluciones que tienen que venir más en local, sobre todo para herramientas tan que cumplen una función muy limitada. No estamos hablando de sistemas completos ni nada semejante. Yo lo veo interesantísimo, pero yo creo que queda al albur de que cada compañero desee usarlo o no, y después, pues bueno, de una posible integración con la herramienta de gestión. Sería muy útil, evidentemente, que de un documento cualquiera tú pudieras sacar los interesados, el precio y demás, o de un historial registral, ahora que tenemos que, que preparar los XML del 241.2. Bueno, pues yo creo que ya nos hemos excedido en tiempo. Voy a dar por terminada la jornada. Espero que os haya parecido interesante. De verdad, Alfonso, nos has dado una visión muy completa de la inteligencia artificial aplicada a nuestras profesiones. Daros las gracias a todos por estar aquí, tanto en línea como presencial. Dar las gracias a Odisea, Observatorio de Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial, que colabora con nosotros y con Alfonso para llevar a cabo esta jornada, y en la que formamos parte también para estudiar en qué puede afectar la inteligencia artificial a todas estas profesiones jurídicas desde un punto de vista social y ético, lo cual es muy importante. Gracias, Silvino, gracias, Charo, por vuestra participación, y espero que os haya gustado. Muchas gracias.